La amistad es una de las cosas más importantes que tenemos los seres humanos. Nos permite generar vínculos con otros y nos ayuda a ser amables y empáticos con otra persona, haciendo que se conviertan en nuestros amigos. Sin embargo, a veces los lazos no son tan fuertes como pensábamos y se rompen. Así, cuando descubrimos las razones que llevaron a la ruptura de la amistad, quedamos tan decepcionados que no podemos explicarlo. Emilio y Antonio se conocieron en la universidad cuando estaban estudiando administración empresarial. Se llevaron tan bien desde el primer momento que empezaron a hablar que después no pudieron dejar de encontrarse para pasar un buen rato. La simple compañía del otro los hacía sentir bien y fue así como poco a poco la amistad fue surgiendo. Ambos unieron fuerzas y decidieron apoyarse hasta terminar la carrera, para luego empezar su propia empresa bajo el nombre de ambos. Aquello los motivó mucho, tanto que en menos de lo que esperaron y con el apoyo que tenían uno del otro, terminaron finalmente la carrera. Estaban felices de haber alcanzado la meta, pero ahora tenían que ponerse manos a la obra con la empresa que se habían prometido. Así fue como Emilio y Antonio iniciaron con el emprendimiento de su compañía. La hicieron enfocada en la distribución de productos de cuidado personal porque era lo que más les gustaba. Al principio las cosas no fueron tan sencillas como hubiesen querido. Les tomó alrededor de 3 años llegar a ser una empresa estable y de ahí en adelante lo que hicieron fue trabajar sin descanso para dar a conocer su compañía, cosa que no tardó más de 1 año para que sucediera porque su arduo trabajo dio los frutos que tanto estaban esperando. Su empresa se fue haciendo cada vez más grande hasta que en un momento tuvieron que contratar a más de 2,000 empleados. Sus ventas estaban en las mejores de las compañías del país y sus nombres se estaban dando a conocer en todo el continente. Pero había algo que había cambiado en ambos. Emilio notaba que Antonio llevaba más acciones sobre la empresa en comparación con él. Se sentía celoso y quería que le cediera más espacio y derechos sobre las decisiones de la compañía. Antonio notaba las actitudes de su amigo y se puso alerta a lo que le quería decir. Hasta que un día Emilio le pidió a Antonio tener una reunión especial. Se vieron en la sala de reuniones y Emilio inició la conversación. «Hola Antonio, ¿cómo estás?» «Bien, amigo, intrigado porque quiero saber a qué se debe esta reunión». «Bueno, entonces seré breve. Sabes que últimamente tus acciones han sido considerablemente más elevadas que la mía y creo que se debe a que no tengo la oportunidad de hacer más». «Ok, entiendo. Así que quiero proponerte algo. Te escucho». «Te propongo que vivas 1 año entero como vagabundo en las calles viviendo de lo más mínimo. Si logras llegar al plazo, te cedo todos mis derechos de la empresa y me dejas únicamente el 10%. Pero si no llegas a la meta, te resto a que tengamos el 50 y 50% de las acciones de la compañía por igual». «Mira, Emilio, me parece una buena idea. Primero porque considero que lo que estás haciendo es un acto que demuestra tu envidia y segundo porque quiero demostrarte con mis acciones que todo esto es innecesario y que con poco o con mucho puedo hacer grandes cosas», le respondió Antonio. «¿Entonces tenemos un trato?», le dijo Emilio. Ambos amigos estrecharon sus manos después de haber acordado en lo hablado. Antonio se fue a su casa ese día y se despidió de él. En 1 año volvería y muchas cosas habrían cambiado. Fue así como Antonio emprendió la travesía que su amigo le había propuesto. Le parecía muy extraño que le hubiese dicho para hacer aquello, pero eso solo le dejaba ver muchas cosas que desde hacía tiempo estaba sospechando. Antonio pudo acostumbrarse rápidamente a la vida en las calles. Cuando era pequeño, su familia estuvo en la bancarrota durante un buen tiempo y tuvieron que vivir en un albergue por un par de meses, de manera que él los recordaba y sabía cómo debía hacer para entrar. Aprendió rápidamente a conseguir dinero en las calles extendiendo su mano o ayudando a alguien con sus bolsas de comida. Y si bien todo parecía que iba bien para Antonio, la verdad era que había momentos muy complicados que no sabía cómo afrontar. Por ejemplo, a evitar las discusiones callejeras o las disputas por un espacio en la acera para pedir dinero. Antonio fue muy astuto afrontando todas las situaciones que se le presentaron en las calles, pero nunca esperó que le sucediera algo como aquel invierno terrible.
Las temperaturas habían bajado tanto que nadie podía escaparse del terrible frío. Un día se acercó hasta un basurero para buscar algunas sábanas con que arroparse para mantenerse caliente, pero en cuanto empezó a mover las sábanas se dio cuenta que estaban calientes y que de entre ellas salían llantos de un bebé. De inmediato movió todas las sábanas hasta finalmente descubrir lo que tanto temía, y era que dentro de las sábanas había un bebé de unos cuantos meses. Antonio se asustó tanto de lo que encontró que tuvo que pensar rápido, así que tomó al niño en brazos y lo llevó a la comisaría para que lo ayudaran a encontrar a su madre. Antonio pensó que los policías estarían aliviados porque había hecho algo que muy pocas personas se atrevían. Pero se llevó la gran sorpresa de recibir manotazos, empujones y todo tipo de improperios que decían que él había tomado al bebé sin permiso alguno. Por más que gritó y reclamó que lo que decían no era cierto, nadie lo quiso escuchar y en su lugar lo echaron a empujones de la comisaría. Antonio había quedado muy preocupado por el bebé, pero en cuanto vio que los policías lo cuidaban y ya habían dado con el paradero de la madre y estaban por apresarla, desistió de sus intentos por proteger al bebé. En ese momento Antonio aprendió una lección muy valiosa que no compartiría con más nadie, sino con Emilio. De manera que esperó a que el plazo de la propuesta terminara, y cuando finalmente pasó un año, Antonio volvió como una persona completamente diferente a la oficina. De inmediato le pidió a Emilio que tuvieran una reunión para discutir las cosas de la propuesta y lo que había encontrado. Antonio tomó la palabra. Hola Emilio, me alegra mucho ver que todo por acá sigue muy bien, sin cambios drásticos para bien ni para mal. Sí, Antonio, es para que veas que no solo tú puedes encargarte de la empresa, sino que yo también sé lo que hago. Sabes, Emilio, el tiempo que estuve viviendo en las calles aprendí muchas cosas. Una de ellas fue que no puedes esperar que los demás entiendan todo lo que has hecho por ellos si no están en las capacidades de comprenderlo. ¿A qué te refieres?, respondió Emilio muy intrigado. Pues mira, un día me encontré a un bebé en un basurero, lo llevé a la policía y esperé a que me involucraran en lo que vendría después. Pero luego me di cuenta que en lugar de eso me excluyeron y me hicieron sentir como si no tenía valor mi esfuerzo. Si no hubiese sido porque yo encontré a ese bebé en el basurero, tal vez su historia hubiese acabado ahí, pero gracias a Dios no fue así. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestro acuerdo?, respondió Emilio. Pues que yo seguí siendo el mismo aun si vivía en las calles como si lo hacía en mi casa. El bebé que recogí fue esta empresa. La rescaté de errores que tú cometiste y que ni siquiera te diste cuenta porque solo estabas enfocado en el dinero y el protagonismo que tenías en la empresa. Y escúchame algo, para tenerte como socio de esa forma prefiero que no lo seas. ¿Qué estás diciendo, Antonio? Estoy diciendo que no accederé a tu propuesta de que te quedes con el 10% de la empresa. Te haré una contrademanda expresando tu negligencia para con la empresa y para con tu socio. ¿No te atreverías, Antonio?, dijo muy sorprendido Emilio. Sí, me atrevo. Ahora firma aquí en estos papeles para tu renuncia. Mi abogado los necesita. Después de ese día, Antonio se volvió el dueño único de la empresa. Emilio pasó a ser un simple empleado como lección última de Antonio, para que se diera cuenta que las cosas hay que ganárselas con esfuerzo, dedicación y transparencia, no a través de propuestas extrañas ni desempeños mediocres. Sin duda una historia que nos invita a reflexionar. ¿Y a ti qué te pareció? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Dale me gusta, comparte este video y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más historias como estas. Ahora veamos juntos esta próxima reflexión a continuación.